Dice que tú nos conoces a toda verdad y que solo tú es el que convence de pecado, de justicia, de juicio. Por eso ahora te pido en el nombre de Jesús que abra nuestros ojos para ver la luz de Cristo, nuestros ojos del entendimiento, nuestros oídos, nuestra boca sea la boca de Dios en nuestra boca, en nuestros labios, como ahora decía el Salmo 45, como pinceladas, como pluma, que sea para nosotros. En el nombre de Jesús, toma mi vida. Señor, yo te doy gracias por misericordia de Dios. Te doy gracias por mi vida, gracias por la oportunidad que me da de exponer tu palabra. Señor, de poder, amado Dios, que seas tú hablando, bendito Dios. Que seas tú ministrándonos, Señor, en esta mañana poderosa. En esta mañana de domingo, en esta mañana donde estamos aquí reunidos en tu presencia, en tu nombre. Bendice cada persona, Señor, cada familia, Padre de la gloria, que está aquí presente. Cada familia, Señor, que está por las plataformas virtuales, Señor. Amado Dios, que no es para mí, Señor, sino para que se propague, se difunda más el Evangelio, la palabra de Dios, y pueda llegar a muchas partes este mensaje de salvación, de eternidad en Cristo Jesús, y de que nosotros seamos uno en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Recibe toda la honra y toda la gloria en esta mañana. Amén. Y exaltado es tu nombre, soberano Rey, soberano precioso Dios. En esta mañana hermosa estamos aquí, Señor, porque tú, sagrado Señor, porque por tu gracia, Señor, somos salvos y queremos estar siempre en tu presencia. Mas el que persevera hasta el fin, este será salvo, dice tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bendito Dios. Empezamos con un interrogante esta mañana, mis amados. Una pregunta que el Espíritu Santo me regalaba. Y es: ¿por qué la gente se aleja o se separa de Dios? ¿Por qué la gente se distancia de Dios? ¿Por qué la gente no quiere buscar de Dios? Estoy hablando de la gente, a la gente del mundo, a la gente que está todavía en tinieblas. Pero también le hablo, y le voy a hablar a la iglesia, porque hay tanto distanciamiento entre nosotros como hermanos, porque hay tanto enfriamiento. Incluso se están escondiendo de la presencia de Dios. Se le esconden a Dios. Y la Biblia dice que a Dios no nos le podemos esconder. Dice también que Dios no puede ser burlado, ni Dios tampoco puede ser engañado, porque Dios nos conoce a nosotros desde antes de la fundación del mundo, desde mucho antes. Entonces, ahora hay una religión modernas, las religiones ahora son pero muy suaves, y no están predicando lo que la palabra de Dios nos dice a nosotros que prediquemos. Las religiones están y los hermanos en la fe, aun cristianos, donde no están hablando lo que dice la palabra de Dios, donde no se está colocando en tela de juicio delante de la presencia de Dios la condición del hombre, la condición de la mujer. ¿Cómo está el corazón de la mujer? ¿Cómo está el corazón del hombre? Antes, el durante y el después en Cristo Jesús. Entonces, hoy es un motivo muy especial, es una razón de ser, de que yo le quiero hacer una pregunta en esta mañana a cada uno de nosotros. ¿Dónde estás tú? Y así se llama el mensajero. ¿Dónde estás tú? ¿Estás alejado de Dios? ¿O está cerca de Dios? ¿O está intermedio? ¿Está intermitente? Pero Dios no quiere que nosotros seamos intermitentes. Dios quiere que estemos en una luz fija, porque Él es la luz. Y nosotros somos hijos de la luz. La Biblia dice que somos luminares. Debemos alumbrar, porque la palabra de Dios es la lámpara. Y la lámpara alumbra.
Lámparas a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. ¿Y cuál camino está hablando ahí la palabra, mis amados? El camino de Cristo, el camino de la verdad. Yo soy el camino, dice el Señor, ¿sí? La verdad y la vida. Y nadie del Padre sino por mí, dice el Señor en su palabra. Vamos a Isaías, capítulo 59, versículo 1 y 2. Isaías capítulo 59, verso 1 y 2. Dice la poderosa palabra de Dios: He aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Pero vuestras inequidades han hecho división entre nosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. ¿Qué nos está hablando ahí la palabra del Señor? Que el pecado produce ¿qué? Produce división. El pecado produce alejamiento de Dios. El pecado no confesado produce distanciamiento de Dios. Dios quiere acercarse al hombre. Nosotros somos los que a veces no dejamos de que Dios se acerque a nosotros. Pero Dios está dispuesto, porque dice la palabra que la mano de Dios, la mano de Jehová, no se ha cortado para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. El oído de Dios, escuche esto, mis amados, el oído de Dios siempre está presto y está atento a nosotros. ¿Amén? ¿Cuánto lo creen? Amén. El oído de Dios está atento. Así que cuando nos acerquemos nosotros a Dios, acerquémonos con fe, creyendo de que Dios, Él está escuchando nuestros ruegos. Él está escuchando nuestras plegarias, nuestro clamor. Él está ahí listo. Pero ¿qué pasa? El pecado produce la inequidad, el pecado produce una división entre nosotros y entre vuestro Dios. O sea, se crea una abertura, se crea una grieta. Y eso es lo que hace el pecado, y eso es lo que vino Jesús, a curar esa grieta, a curar esa hendidura, esa abertura, esa separación. La Biblia dice que todos pecaron, toda la humanidad pecó, y por ende están destituidos de la gloria de Dios. Pero Cristo vino a unirnos en la cruz a nosotros, por gracia, por misericordia, por esa sangre preciosa, por esa santa sangre del Cordero derramada en la cruz. Esa sangre hizo que uniera los dos pueblos, porque Jesús quiere unir los dos pueblos, tanto el pueblo gentil, el pueblo que no judío, y nosotros ahora por gracia, por misericordia de Dios. Entonces, vamos a Génesis capítulo 3. Vamos al libro de Génesis capítulo 3, versículo 8. Génesis 3, la poderosa palabra de Dios. Génesis capítulo 3, verso 8. Y dice la poderosa palabra de Dios, y afirman y lo declaran, y oyeron la voz de Jehová Dios, que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer, o sea, Adán y Eva, se escondieron de la presencia de Jehová. ¿Se qué? Se escondieron de la presencia de Jehová Dios, entre los árboles del huerto. Miren lo que hicieron los primeros hombres y la primera mujer. Se escondieron delante de la presencia de Jehová Dios en el huerto de entre los árboles. ¿Y ustedes qué creen? ¿Que Dios no los estaba viendo a ellos? Pero ellos se escondieron. ¿Cuántos de nosotros en diferentes circunstancias, de diferente manera, nos escondemos de Dios? Nos escondemos del Señor y creen que nosotros, que Dios nos está oyendo, que Dios nos está viendo. Dios nos está viendo, porque Él tiene los ojos puestos en la tierra.
La Biblia habla que Dios tiene ojos, que tiene boca, que tiene de todos y todo eso es espiritual. Y nosotros no le podemos esconder a Dios. Así nos metamos debajo de una piedra, nos escondamos debajo de una cueva, debajo de un roto, donde nos metamos dentro de una cueva, Dios siempre nos está mirando a nosotros. ¿Y qué hicieron ellos? Se escondieron delante de la presencia de Jehová Dios. Es delante de la presencia de Dios que nos escondemos nosotros. Dice, entre los árboles del huerto. Dice el verso 9: mas Jehová Dios llamó al hombre, llamó a Adán, y le dijo: ¿dónde estás tú? Por eso el mensaje se llama así en esta mañana. ¿Dónde estás tú, mi hermano? ¿Dónde estás tú, mi hermana? ¿Dónde estás tú, pueblo de Dios? ¿Está alejado de Dios o está cerca de Dios? ¿Dónde estás tú? ¿O se está escondiendo de Dios? ¿Dónde estás tú?, le pregunta el Señor. Y el diablo responde, y él respondió. Adán le responde y le dice: oí tu voz en el huerto y tuve ¿qué? Miedo. Tuve miedo. No te dé miedo de buscar de Dios. No nos demos miedo, porque las cosas que pasan salen para bien y suelen suceder para bien. La Biblia dice que a los que somos llamados, a los que somos escogidos y a los que vamos a Cristo, todas las cosas nos ayudan para bien. Y ahí está incluyendo lo malo, lo bueno. Amén. Yo personalmente a veces dice: papá, pero ¿qué pasa? Pero todo me ayuda, es para bien, no es para mal. Adán y Eva hicieron lo que debían o no debían hacer. Ellos no debían haber hecho eso. Debían confrontar, debían esperar, no esconderse, porque de Dios no nos podemos esconder nosotros. Así estamos aquí en Armenia, Quindío, Colombia, y nos puede llevar el Señor a otra nación, donde sea. Allá nos está viendo Dios. Podemos ir allá al pueblo de Dios, al pueblo de Israel, allá a la ciudad santa, donde vayamos, pero allá está Dios. Pero Dios también está aquí, amén. Dios está en todo lugar. Omnipotente, Dios todopoderoso y omnipresente, todo lugar, y omnisciente, lo sabe y lo conoce todo. Por eso Adán y Eva trataron y lo hicieron. Y por eso Dios les pregunta: ¿dónde estás tú? Oí tu voz, le dice el hombre. No oyó la voz, Adán no oyó la voz del Señor, pero tuvo miedo. A veces escuchamos la voz de Dios, a veces escuchamos la voz del Espíritu Santo y nos da miedo, porque pensamos que no va a ser noticias agradables, o pensamos que el Señor nos va a dar una sentencia, o nos va a decir: mire, no hay nada que hacer. No, escuchemos la voz de Dios. Y en el silencio no es malo. El silencio es para escuchar la voz de Dios. La Biblia habla de los silencios de Dios. Cuando Jesús fue a la cruz, al martirio, la Biblia dice que de su boca no salió palabra. Como cordero, dice la palabra, fue llevado al matadero. De sus labios, de su boca no pronunció nada de palabra. Solamente dijo en la cruz: Padre, perdónales, porque no saben lo que hacen. Y dijo también: en tus manos encomiendo mi espíritu. Esa no era la palabra, pero ya el sacrificio estaba. Durante el camino al Calvario, él no pronunció ninguna palabra. Entonces, este hombre tuvo miedo, Adán. ¿Por qué? Porque estaba desnudo y me escondí. Mis amados, el pecado nos hace desnudar a nosotros. Y a veces nos da miedo porque de pronto cree que tenemos un pecado que Dios no pueda perdonar. Pero Dios puede perdonar cualquier pecado. Todo pecado. Para Dios no hay pecado grande ni pecado pequeño. Todos los pecados para Él se pueden perdonar. ¿Sabe qué necesita Dios de nosotros? Que le confesamos nuestros pecados, que reconozcamos que necesitamos de Dios, que necesitamos más de Dios y menos de nosotros. Eso es lo que Dios pide de nosotros. ¿Dónde estás tú, mis amados? ¿Dónde está el cristiano que estuvo trabajando con Dios? ¿Dónde está el cristiano que tuvo el overol de cristiano, de un hombre de Dios, de un hombre de servicio? ¿Dónde está ahora? Para que vuelva
a encontrarse con el Señor, a servirle, porque ese es el propósito de Dios, que nosotros le sirvamos. ¿Dónde está el hombre o la mujer que estuvieron un tiempo con el Señor y ahora no están? ¿Dónde están aún todavía los que quieren seguir a Jesús? ¿Dónde están? ¿Y dónde estamos nosotros en este momento? ¿Cuál es la condición de nosotros como siervos de Dios? ¿Dónde estamos nosotros? ¿Estamos siendo de unidad o estamos siendo de división? ¿Dónde estamos nosotros? ¿Dónde estás tú? Como le digo, Dios hará. Entonces, una de las razones, uno de los motivos es estar alejado de Dios, distanciado de Dios, o separado de Dios, o incluso escondido de Dios, como le pasó a Adán y a Eva, es caminar en la oscuridad. Y Dios no quiere que nosotros caminemos en la oscuridad. Yo quiero que caminemos en la luz. Y algunas causales pueden ser pecado y desobediencia, como les pasó a Adán y a Eva. Ellos desobedecieron. Ellos fueron establecidos en el huerto. Cuando Dios lo establece a uno en una parte, tiene que ser obediente. Cuando Dios lo coloca a uno, no lo coloca al hombre, lo coloca en Dios aún, y uno debe ser obediente. Ellos estaban colocados en el huerto y se fueron y se metieron por otro lado donde no tenían que meterse, y desobedecieron la voz de Dios porque no escucharon a Dios, pero siendo así, lo desobedecieron. Ahora vamos a Jeremías. Vamos a Jeremías capítulo 11. ¿Qué nos dice la palabra de Dios en Jeremías? Capítulo 11, verso 10. Dice la poderosa escritura: se han vuelto a las maldades de los primeros padres, los cuales no quisieron, los cuales no quisieron escuchar mis palabras, y se fueron tras dioses ajenos. ¿Para qué? Para servirles. La casa de Israel y la casa de Judá invalidaron mi pacto, el cual había yo concertado con tus padres. Por tanto, así ha dicho Jehová, mi palabra de Dios: he aquí, yo traigo sobre ellos mal, del que no podrán salir, y clamarán a mí, y no qué, y no los oiré. Gloria a Dios. Aquí el pueblo de Dios había violado un pacto que había hecho con ellos, y Dios había cerrado los oídos ahí a la voz de ellos, así clamará. ¿Por qué? Porque Dios había cerrado sus oídos ahí, porque ellos se habían ido ¿a qué? Por su rebeldía se habían ido a adorar otros ídolos. ¿Dónde estás tú? ¿Adorando otras cosas o adorando a Dios? ¿Dónde estás tú? ¿Colocando la fe en otras cosas, en otras situaciones, en hombres que no te traen sabiduría de Dios? La sabiduría que debemos pedir es del Padre de la luz, es del Padre de lo alto. ¿Dónde estás tú? ¿Estás haciendo esas cosas para desagradar a Dios? ¿Estamos siendo rebeldes a eso? ¿Estamos siguiendo ídolos que no debemos de seguir? Y dice que fue una violación del pacto que Dios había hecho con su pueblo amado, con su pueblo especial. Y nosotros somos el pueblo especial de Dios. ¿Amén? ¿Cuánto lo creen? Amén. Porque nosotros somos el pueblo de Dios, adquirido por gracia. Somos nosotros el pueblo de Dios. Gloria al Señor. Entonces, ahora, estas causales traen unas consecuencias, y esas consecuencias traen separación de Dios. Vayamos al libro de 2 Tesalonicenses capítulo 1, verso 9. ¿Qué nos dice la poderosa palabra del Señor?
La que la tiene la puede leer. 1:9. Segunda Tesalonicenses capítulo 1, verso 9. Los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Amén, gloria a Dios. ¿Cuánto le damos gloria a Dios por esa palabra? Los cuales, ¿qué, mi hermano? Sufrirán pena de eterna perdición. Sufrirán penas de eterna perdición. ¿Y qué más? Excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Cuando escuchamos la palabra excluidos es que quedamos, ¿qué? Fuera. Por fuera. Dios no nos quiere que nosotros nos quedemos por fuera. Dios quiere que nos vayamos con Él. ¿Sí? Tú pues Léalo. no ores por este pueblo, no levantes por ellos clamor ni oración, porque yo no los escucharé el día en que por sus Amén. aflicciones clamen a mí. Gloria a Dios. Ahí hace una concordancia, ahí hace una similitud con el profeta Jeremías también. Entonces, ¿dónde estás tú? ¿Excluido o adentro? Adentro queremos estar de Cristo, porque estamos metidos con Cristo. El enemigo, el maligno, es el que quiere sacarnos de Cristo, excluirnos de Cristo. Por eso ahí dice que lo lleva a ¿qué? A una eterna ¿qué? Condenación. Cuando estamos por fuera de Cristo, estamos perdidos. ¿Sí o no? Estamos mal. Entonces, ¿dónde estás tú? ¿Adentro o afuera? Gloria a Dios que yo quiero estar adentro. Diga conmigo, yo quiero estar adentro en Cristo. Que Cristo esté en mí y yo esté en Cristo. Gloria al Señor. Porque eso es lo que Dios quiere de nosotros. Que estemos metidos con el Señor. Ahora, mientras adorábamos al Señor, mientras alabábamos su nombre, me llegaba una palabra y digo, sí, el Señor no mira la condición de nosotros. Porque este libro, la Escritura, la palabra de Dios, no es un libro de información. Y me llegaba una palabra, el Espíritu Santo me colocaba una palabra en mi mente y me decía, yo soy transformación. Yo transformo vidas a través de este libro cuando le creemos. Porque Dios hablándonos a través del Espíritu Santo. Yo transformo vida, hago cambio. Una transformación es un cambio para nosotros. De donde estábamos, de las tinieblas. ¿Dónde estás tú? Estaba en las tinieblas y trasladándonos a la luz hubo un cambio, hubo un traslado. Estábamos intermitentes, otros estaban apagados, pero con Cristo tenemos la luz. Amén. Tenemos la luz verdadera. Dice la Biblia que Él es la luz. Yo soy la luz que brilla en lo alto. Y nosotros somos luminares. Nosotros somos el resultado de esa luz que es Cristo. Entonces, ahora vamos a Miqueas. Alguien me busca Miqueas. Tengo varios pasajes para apoyarnos. Miqueas capítulo 3 verso 4. Otro hermano me puede buscar Isaías 31:6 para ir avanzando, porque no quiero que estos textos se queden ahí. Miqueas capítulo 3 verso 4. ¿Quién lo tiene? Entonces clamarán a Jehová y no le responderá. Antes esconderá de ustedes su rostro en aquel tiempo, por cuanto hicieron malvadas obras. Mire, me pone esta palabra, a mí me ministraba mucho estos días. Esta noche terminaba yo. Entonces Dios no nos puede escuchar también. Hermano, vuélvame a leer, hermano Jesús. Entonces clamarán a Jehová Clamarán. y no le responderá. Antes esconderá de ustedes su rostro en aquel tiempo, por cuanto hicieron malvadas obras. Gloria a Dios. Cuando hicieron malvadas obras. Mire, eso es lo que lleva el pecado. A cometer maldades. A hacer que una persona sea malvada. Y Dios está escondiendo el rostro de esa persona. Por eso, mis amados, tengamos fe que nosotros, Dios no esconde el rostro, porque Él sabe nosotros cómo nos acercamos a Él. La Biblia dice en Jeremías que Él conoce nuestros pensamientos. Pero Dios está pidiendo una cosa en nosotros: que nos acerquemos a Dios con un corazón sincero, contrito y humillado delante de la presencia de Él, para que Él no esconda su rostro y pueda escuchar nuestras oraciones y no pueda cerrar sus oídos, porque Dios
Déjeme decirle esto en esta mañana. Dios ya está hastiado de que se burlen de Él y Él no puede ser burlado, de que lo nieguen, de que no lo tengan en cuenta, que no sea la prioridad en nuestras vidas, que sea el primero. Yo no digo que sea el primero, que sea el único, porque Dios no tiene número. Él tiene que ser el único, el único. Entonces, a través del profeta Miqueas también hablando al pueblo, ¿cómo estaba el pueblo? En problemas, por no escuchar la voz de Dios, por no atender la voz de Dios, y también se escondieron también. Ahora bien, el llamado es a regresar a Dios. Dios siempre también en su infinita misericordia tiene una palabra siempre de nosotros y un llamado a regresar. Si yo estaba alejado, ¿dónde estás tú? Alejado. ¿Y dónde quiere Dios que estemos? Cerca de Él y dentro de Él y caminando con Cristo. Entonces Dios hace un llamado al regresar a Dios. ¿Quién tiene Isaías 31:6? Y otro me va adelantando 1 Juan 1:9. Isaías 31:6, ¿quién lo puede compartir? Isaías capítulo 31, verso 6. ¿Ya lo tienen? Amén. ¿Puedes leerlo? Léalo. 31:6, Isaías. Dice la poderosa palabra: volver, oiga, volver a aquel contra quien se rebelaron profundamente los hijos de Israel. Está hablando de volver a ver, de regresar a Dios. ¿Sí? Recuerde que en el tiempo de Moisés, el tiempo del Éxodo, hubo hombres, familias, mujeres que se devolvieron cuando ya habían sido libertados. ¿Y cuál fue el resultado de ellos? Muerte. ¿Por qué? Porque no confiaron en Dios, de que el Señor les iba a hacer, ya les había hecho semejante milagro de las plagas y todo eso, los había guardado y todo, los sacó de Egipto, de tierra de esclavitud. Y iban en camino, pero unos se devolvieron porque caminaron y le dijeron y empezaron a criticar del siervo y le decían: ¿para qué nos trajiste al desierto? ¿Para morir de hambre? ¿Dónde estás tú? ¿En el desierto? ¿O quiere volver a Egipto? El desierto no es para morir, es bueno estar en el desierto. El desierto es para nosotros llenarnos de fe, alimentar nuestra esperanza en Cristo y saber de que cuando viene la prueba es para bien. Dios permitió que el pueblo de Israel llegara a Mara. Mara significa amargo. Y llegaron unas aguas que eran amargas. Pero Dios esperó, porque Él sabía que esas aguas se puedan convertir en dulce. Y esas aguas fueron dulces, y esas aguas las podían tomar. Pero ellos no confiaron en Dios, sino que quedaron ahí, muchos dudaron de la presencia de Dios, que Dios podía hacer el milagro de transformar esas aguas para ellos poder beber, para el pueblo de Israel poder beber, y así sucedió. La Biblia dice que fue lanzada una rama, Cristo ya estaba ahí, endulzando las aguas. Cristo quiere endulzar tu vida, mi hermano. Cristo quiere endulzar tu corazón, Cristo quiere endulzar tu alma, Cristo quiere endulzar tu familia para Cristo. Cristo quiere endulzar mi vida cada día, que nos parezcamos más nosotros a Cristo. Y las aguas se convirtieron en una delicia para beber, y el pueblo bebió. Pero Dios permitió llevarlos allá para que ellos tuvieran y supieran de que era el poder de Dios. Tenían que pasar por ahí para probarles cómo estaba su corazón, si verdaderamente confiaban en Él o no confiaban. Y muchos se devolvieron, pero a través del profeta Isaías escribe: volver a mí. El llamado es a volver, mis amados. El llamado es a la iglesia a volver, al hermano que está estancado, al hermano que está desanimado, al hermano que cree que no surte efecto estar en Cristo. Volver al llamado, a llamarlo con cuerda de amor, enlazarlo con Cristo, y que regrese otra vez.
Dices, es el llamado a la confesión, un llamado a la confesión y al perdón. 1 Juan 1:9, ¿quién lo tiene? Yo, Léalo, hermana, más por favor. que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si Amén. decimos que no tenemos pecado, Solamente hasta ahí el 9, hermana. Solamente este 9, porque esa es otra consecuencia que trae alejado de Dios, que si no confesamos nuestros pecados, el Señor no nos perdona. Pero dice la Biblia que si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y apartarnos de ¿qué? De toda maldad. Es confesar, es sencillo, hermano. Es confesar a Jesús. Es confesarlo a Él. 2 Corintios 5:18. ¿Quién tiene 2 Corintios 5:18? Gloria a Dios. 2 Corintios capítulo 5, verso 18. 2 Corintios 18 al 21. Dice la poderosa palabra de Dios. Aquí ya Pablo, el siervo Pablo, le está hablando y escribe a la iglesia de Corinto, a los cristianos en Corintios. Y ahora nos habla por medio del Espíritu Santo Cristo en nuestras vidas, a través de esta poderosa palabra. Y todo esto, oiga, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el misterio de la reconciliación. Nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo, oiga, reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, oiga, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en el nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios, al que no conoció pecado. ¿Quién no conoció pecado? Cristo. Por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. ¿Cuánto le damos gloria a Dios? ¿Qué tal si le damos una ofrenda al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo en esta mañana? Porque toda la honra, toda la gloria tiene que llevársela siempre Él, no somos nosotros. Es Cristo hablando a través de nuestra boca, dirigido por el Espíritu Santo de Dios, porque todo esto proviene de Dios. Aquí nos está hablando el Señor, que cuando viene un regreso para Dios, que cuando viene un volver para Dios, como lo dijo Isaías anteriormente, y ahora lo resalta Pablo. Pablo me está diciendo a mí que debemos reconciliarnos, porque es el ministerio, porque Dios a través de Cristo quiere reconciliar a los hombres, a las mujeres. Es reconciliar, no juzgar, no condenar, es reconciliar. ¿Qué es una reconciliación? Un llamado a la persona y decirle: venga, Cristo está aquí y quiero presentártelo. Y no te voy a juzgar, no te voy a condenar, no te voy a acusar, no te voy a meter el dedo acusador ni nada. Te voy a decir que venga, porque Cristo te está esperando. Porque aquí dice, somos llamados ¿a qué? A ser reconciliadores. Y me gusta cuando dice el texto que nosotros somos ¿qué? Somos embajadores en el nombre de Cristo. Aquí hay embajadores, amén. La iglesia es una embajadora de Cristo en la tierra. Pero no todos los embajadores van a salir. Déjeme decirle esto, porque Dios está hablando. ¿Dónde estás tú? ¿Está alejado, está separado, está escondido? Entonces, ese es el llamado que nosotros, como hijos de Dios, podemos tener presente. Ahora, Isaías 53:6, volvemos a Isaías 53:6. ¿Qué nos dice Isaías? Capítulo 53, verso 6. Dice la poderosa palabra de Dios: todos nosotros, oigan, todos nosotros, toda la humanidad, nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él
hablando de Cristo, el pecado de qué? De todos nosotros. ¿Cuál era la condición de nosotros? Ovejas descarriadas. ¿Sí? En rebeldía, en orgullos, en jactancia, en codicias, en arrogancias, en no querer oír la voz de Dios. Y si de pronto por ahí alguien nos hablaba y nos hablaba de parte de Dios, esa persona hacíamos caso omiso, pero Dios estaba hablando. Hacíamos como Adán o como Eva para aquel tiempo, escondernos de Dios y escondernos del siervo o la sierva de Dios que Dios colocaba en algún momento en nuestra vida. Entonces, ¿qué dice? Éramos como ¿qué? Nos descarriábamos como ¿qué? Como ovejas. ¿Sí? Gloria a Dios. Dice. Por eso el Señor dice su palabra. Ahí mismo no quiero dejar este texto que no lo tengo, pero Dios me lo da ahorita. Vea, dice: buscar a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Hay un tiempo, iglesia preciosa, hermano querido, de que hay una oportunidad de buscar a Dios todavía. Todavía hay una oportunidad de buscar a Dios. La humanidad no lo quiere entender, pero va a llegar el momento donde van a querer y ya no van a poder. Ya no van a poder. Van a querer, pero ya no hay tiempo. Nosotros somos hoy más que bendecidos, con toda bendición, porque estamos aquí recibiendo del Señor. Entonces, ahora vamos a otra cita bíblica, otro pasaje. Dice Segunda Corintios, Isaías, Esdras. ¿Alguien me colabora con Esdras, hermano Jesús? Esdras 9:15. Y otro hermano me colabora, Juan 12:35. Juan 12:35. Gloria a Dios por su palabra. Esdras, capítulo 9, verso 15. Y Juan 12:35. Yo tengo a Juan 12:35. Quiero escuchar primero Esdras. ¿Qué dice? Dice la poderosa palabra de Dios. Esdras. Amén. Bueno, mientras buscan Esdras, voy a compartirle Juan 12:35. que nos enseña la poderosa palabra acá. Dice la poderosa palabra de Dios. Juan 12:35. Entonces Jesús les dijo: aún por un poco está la luz entre nosotros, andad entre tanto que tenéis luz. ¿Cómo debemos andar nosotros en Cristo? En la luz, para que no se sorprendan las tinieblas. Oiga, para que no os sorprendan las tinieblas. ¿Dónde estás tú, hermano precioso? Es el mensaje de hoy. ¿En la luz o en las tinieblas? ¿Dónde estás tú? Esdras, capítulo 9, verso 15. Oh Jehová, Dios de Israel, Oiga, tú eres justo, puesto que hemos quedado un remanente que ha escapado como en este día. Henos aquí delante de ti en nuestros delitos, porque no es posible estar en tu presencia a causa de esto. Estos pueblo, Esdras fue un sacerdote reformador de la iglesia, un restaurador. Al tiempo de Esdras, del pueblo especial de Dios, Dios siempre el mensaje va directo para ellos. Nosotros, por gracia y misericordia, a través de Pablo, recibimos del Señor. ¿Y qué dice ahí? Porque ellos se sentían que habían fallado a Dios muchas veces. ¿Cuántas veces le fallamos a Dios y sentimos y pensamos que no nos va a oír? Y Dios nos va a oír. Por eso ellos nos acercaban a Dios. Y nosotros debemos acercarnos a Dios, pero ellos reconocían que por su actitud de pecado,
de volvérsela a ídolos. Esdras llegó a reformar la nación de Israel, el pueblo de Dios, y llegó a restaurar, un restaurador en la parte espiritual. Y Cristo viene a nosotros a restaurar nuestra parte espiritual primero, para podernos a cuentas con Él y estar en su presencia. Entonces, gloria a Dios. Ahora continúo con Juan 12:35. Quiero retomar la lectura. Entonces Jesús le dijo: aún por un poco está la luz entre vosotros. Andad entre tanto que tenéis luz. Mientras podamos, andemos en la luz, mis hermanos, para que no nos sorprendan las tinieblas. ¿Dónde estás tú? Decía yo ahora, ¿en la luz o en las tinieblas? Porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Oiga, ¿ustedes creen que el que anda en tinieblas sabe para dónde va? No sabe. No sabe. Espiritualmente está perdido ya. Pero si Cristo lo encuentra, lo regresa a Él con una actitud de ¿qué? De confesión y arrepentimiento, para que venga un resultado de perdón y sus pecados. Y eso es lo que quiere Cristo. El evangelio es muy sencillo, el evangelio es muy práctico. Por eso el Señor dice en su palabra que ella está cansado de los sacrificios, ya está cansado de esas obras que no tienen fe, que son obras muertas. Él está cansado de los sacrificios. Él quiere más bien obediencia. Eso es lo que Dios nos está pidiendo en este tiempo, como ahora decían, tan peligroso, en este tiempo tan difícil en que nos encontramos. Entonces, para que no nos sorprendan las tinieblas, porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Entre tanto, oiga, iglesia preciosa, mi hermano querido, entre tanto que tenéis la luz, oiga, creed en la luz, para que seáis hijos de ¿qué? De la luz. Si tenemos la luz, tenemos la vida eterna. Y si creemos en Él, estamos creyendo en Cristo. Y pasamos a ser ¿qué? Hijos de la luz. ¿Dónde estás tú? ¿Tú quieres ser un hijo de la luz o quieres ser un hijo de las tinieblas? Ahí se las dejo. Entonces ahí es donde el Señor nos está pidiendo en esta mañana. Alejados de Dios no tenemos esperanza de vida eterna. No hay nada que hacer si esa persona no confiesa la condición en que se encuentra. Tampoco alcanza un perdón. Alejado de Dios no alcanza un perdón, separado de Dios, y mucho menos cuando se le esconde a Dios. Si tratamos de escondernos a Dios, no hay forma de que Dios nos perdone nuestros pecados. Recuerden que en la Biblia hubo muchos hombres que cometieron pecados. Ejemplo, David. Pero si usted ve el Salmo 51, ahí ve a ese varón cómo va en arrepentimiento y se rinde a los pies. Porque uno es humillarse uno ante la presencia de Dios. Estar humillado ante la presencia de Dios con un corazón arrepentido. David lo sabía hacer y falló muchas veces. Muchas veces. Otro, Gedeón se le escondió a Dios. Gedeón se le escondió a Dios y Dios lo llamó y le dijo: varón esforzado y valiente, levántate de ahí, saca de ahí el hueco. Porque Dios llama. Y ahí mismo Gedeón salió, pero también se le escondió a Dios. Muchos hombres de Dios en la Biblia, muchas mujeres de Dios en la Biblia, todos tuvieron errores. No hubo perfecto. El único perfecto fue el Cordero sin mancha y sin pecado, Cristo Jesús. Amén, iglesia. Hombres de Dios usados tremendamente, grandes, pero como nosotros, imperfectos, fallaron. Pero lo bonito de todo, lo bueno de todo, es que iban a la presencia de Dios con una actitud de confesión y de perdón, de reconciliación para con Dios, y llegaron a ser conforme al corazón de Dios. Ejemplo, David. ¿Cuánto le damos gloria a Dios en esta mañana? Démosle una ofrenda al Señor en esta mañana. Esta mañana poderosamente, en la palabra del Señor. Alejado de Dios no hay nada. No hay vida eterna con Cristo. Ahí es tinieblas, ahí es perdición. Alejados del Señor, escondiéndonos de Él. Solo recibimos eso, no hay perdón de pecados. El alejamiento de Dios termina, oiga, el alejamiento de Dios, la separación de Dios, o cuando nos escondemos a Dios, o cuando hay un distanciamiento de Dios, termina cuando nos humillamos y nos arrepentimos.
nombre de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, nuestras mentes también se pueden alejar de Dios. ¿Por qué? Porque hay un alejamiento, hay una separación, hay un distanciamiento aún en nuestras mentes. ¿Por qué? Porque en la mente llega el egoísmo, en la mente llega el orgullo, en la mente llega la codicia, llega la maldad, llega la retaliación, llega todo lo que pueda una persona hacerle daño a otra. ¿Por qué? Porque está en tinieblas esa mente, sin el poder iluminador de la justicia de Dios para confesarles. Y quiero que terminemos con este verso, Romanos 1, 18, 22. Romanos 1, 18 al 22. Y alguien lo puede compartir. El primero que lo encuentre en la palabra de Dios lo puede compartir. Vamos a ver. En el nombre de Jesús. Romanos 1, 18. Bueno. Romanos capítulo 1, verso 18. Dice la poderosa palabra de Dios. Bueno. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, oiga, que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo y siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Diga conmigo, excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron ¿qué? Gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profanándose sabios, se hicieron necios. Gloria a Dios. Amén. Palabras del Espíritu Santo a través del siervo Pablo. Miren lo hermoso. Y ahí habla acerca de qué? De la culpabilidad del hombre, del pecado, ¿sí? Del hombre no confesado. Dice que no tomaron en cuenta a Dios. No lo tomaron en cuenta, no lo respetaron, no lo honraron. Hicieron sus propios razonamientos. Pero gloria a Dios, coloquémonos de esta iglesia, vamos a orar. Gloria a Dios, porque aquí está la iglesia entendida de Cristo. Aquí está la iglesia y los hermanos entendidos. ¿Dónde estás tú? En el entendimiento de Cristo, en el razonamiento.